¿Se logra ver mi pantalla? Hola Leslie, sí se ve. Sí, No lo sí se ve. ponemos pantalla completa. Ya, perfecto. Entonces, inicio. Bueno, el tema que les voy a presentar ahora es sobre prematuridad. A manera de introducción, según lo que describen en Estados Unidos, la tasa de nacimientos prematuros es aproximadamente 11.5%, ¿no? Se ha ido elevando en el pasar de los años. Aproximadamente en cuanto a la edad gestacional de 23 a 24 semanas en los países desarrollados, se ha demostrado una supervivencia del 50%. En menores de 28 semanas y menores de 1.000 gramos, la mortalidad va aproximadamente del 30 al 50% y la morbilidad de un 20 a un 50%. Que se ha demostrado actualmente que los avances en cuanto al CPAP, al ventilador mecánico y al uso de surfactante ha aumentado la supervivencia de nuestros prematuros y a su vez estimula el desarrollo de cuidados intensivos neonatales aproximadamente, según describen, en la década de 1970 hasta principios de 1990. A su vez, también la administración de esteroides prenatales durante el trabajo del parto prematuro ha mejorado la morbilidad y la mortalidad neonatal a fines de la década de 1990. En el siguiente cuadro vamos viendo que a medida que la edad gestacional es mayor, la tasa de mortalidad es menor y la tasa de morbilidad a su vez es igual a ello, ¿no? Por otro lado, la discapacidad que tienen nuestros pequeños a menor edad gestacional es mayor y a mayor edad gestacional va disminuyendo. Bueno, aquí hay un cuadro de los 10 países con mayor número de nacimientos prematuros, dentro de ellos encabeza la India, seguido del resto que vemos en el cuadro. Por otro lado, en América Latina estamos en el puesto número 15 en cuanto al porcentaje de nacimientos prematuros, en un 7.3%. Si bien es cierto, la tasa, a diferencia de los otros países, es menor, pero sigue siendo mayor actualmente. Perdón, las diapositivas no están pasando. Uy, disculpen. ¿Ahí se deja ver? Sí. ¿Ahí? ¿Se ve o se pierde? Allí están pasando. ¿Esa está pasando? ¿Ven unos cuadros celestes? Sí, diapositiva en Perú, ¿dónde dice? Ah, ya, no está pasando, me parece, cuando lo hago en grande. Ya, bueno. Lo haré de este modo para no perder la hilación. Ok. Ahí lo vemos, ¿sí? Ok. Ahí se ve. Es una diapositiva en celeste, son cuadraditos celestes. Sí, doctora Ota, Okay. está muy bien. Perfecto. Entonces, se hizo un trabajo de investigación en el hospital Rebagliati, que estuvo a cargo del doctor Ota, que es uno de nuestros asistentes en el servicio, ¿no? Donde hay un porcentaje de recién nacidos menores de 1.500 en el Hospital Nacional, donde se ve que hay mayor... Ok, entonces la tasa de nacimientos en prematuros menores de 1.500 ha ido en aumento. Se habla de en 1990 aproximadamente un 0.8%, siendo ya en el 2017 un 2.7%. Por otro lado, la mortalidad ha ido disminuyendo, siendo la implicancia el ventilador mecánico, el surfactante, ¿no? Que ha hecho que para el año 2017, el año que se realizó ese estudio aproximadamente, haya ido disminuyendo el porcentaje de mortalidad en nuestros pequeños. Por otro lado, en cuanto a las causas, al inicio la mayor tasa era la inmadurez, la prematuridad, actualmente ya son las malformaciones congénitas, ¿no? Por todo lo que ha acarreado el uso de mecanismos tales como la ventilación mecánica, el surfactante. Bueno, a manera de definición, los pretérminos son los comprendidos en la edad gestacional de menores de 37 semanas.
Los pretérminos extremos, menos de 28 semanas, los muy pretérminos de 28 a 31, los pretérminos moderados de 32 a 33 y los pretérminos tardíos de 34 a 36. ¿No? A su vez también los a términos también tienen su subclasificación y los postérminos pues mayores de 42 semanas. Por otro lado, en cuanto al peso, si hablamos de peso bajo, menos de 2.500, si hablamos de muy bajo peso, menos de 1.500, y extremadamente bajo peso, ya los menos de 1.000 gramos, ¿no? Bueno, nuestros prematuros hay que saber que por ser prematuros tienen unas complicaciones tanto a corto y largo plazo. Voy a pasar a describir cada una de ellas. Primero, la incapacidad de mantener la temperatura corporal, ¿no? Un bebé prematuro nace con poca grasa corporal y la piel inmadura lo hace que sea más difícil mantener el calor corporal, ¿no? De ello, pues, que los recién nacidos menos de 28 semanas hay dificultades para producir respuesta al frío, hay necesidades de temperaturas medioambientales altas y permanecen en vasodilatación, lo que va a complicar la producción de calor. A diferencia de los mayores de 28 semanas que tienen mejor capacidad de aumentar o disminuir la temperatura, pero van a presentar riesgo de alteraciones en su capacidad de la termorregulación. Por otro lado, a manera de prevenir ello es que en la temperatura en sala de partos debería estar aproximadamente en 26 grados. Si son menores de 32 semanas, usar las bolsas de poliuretano, ¿no? Que eso va a causar menos hipotermia en el ingreso de luz. Y también el uso de incubadoras con doble pared, y en prematuros y muy bajo peso al nacer, el control de la humedad ambiental va a ser muy importante. Recordar los mecanismos perdón. Okay. Recordar los mecanismos de pérdida de calor, que es convección, conducción, evaporación y radiación, y cada uno de ellos, cuál es la prevención que se debe actuar para mejorar esto. Otra complicación muy importante es que nuestros pequeños tienen inmadurez de los pulmones por su condición de la prematuridad, ¿no? Saber que la patología respiratoria va a ser la primera causa de mortalidad en nuestros pretérminos, ¿no? Dentro de ellos, recordar las etapas de desarrollo pulmonar, y sabemos que la etapa más cercana y cuando nacen nuestros pequeños de muy bajo peso, extremadamente bajo peso, generalmente se da entre la etapa cercana a las 20 semanas, y es ahí donde si se diera una lesión vascular pulmonar, esta sea irreversible, y esto va a ocasionar retraso o detención del crecimiento de los alvéolos, ¿no? Y justo se da en la etapa cercana a la fase canalicular, ¿no? Generando pues que las demás etapas se desarrollen en la etapa extrauterina, ¿no? Y eso acarrea muchas complicaciones. Por ser un pulmón inmaduro, tienen poca cantidad y calidad de la producción de surfactante, ¿no? Y esto hace que pues los alvéolos colapsen, y con la complicación de atelectasias, y generando pues también distrés respiratorio, ¿no? A su vez, cuando tenemos un niño con distrés respiratorio, normalmente la terapéutica que usamos es la ventilación a presión positiva para reclutar esos alvéolos, pero a la larga también esto implica que puedan presentar disrupción pulmonar, del tejido pulmonar, mayor daño, y a su vez otra subcomplicación como es la displasia broncopulmonar, ¿no? Recordar también que muy aparte de la displasia broncopulmonar, por tener nuestro pequeño que está en ventilación mecánica, también puede originar esto inflamación, hiperoxia, volutrauma, barotrauma, generando también otras patologías, ¿no? Como la EPI, como el neumotórax, hipertensión pulmonar, entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la displasia broncopulmonar, se han dado miles de definiciones en cuanto al tema. Dentro de ellas se ha visto que fisiopatológicamente hay una disrupción de la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular, y esto va a producir que haya disminución de la angiogénesis, por lo tanto reducción en la alveolarización, y esto pues va a incrementar la hipertensión pulmonar en nuestros pequeños, ¿no? Entonces sabemos que en cuanto a la displasia broncopulmonar hay mayor el uso de oxígeno es prolongado en nuestros pequeños,
y eso pues va a condicionar, dependiendo del FiO2 que se utilice y cuánto tiempo se utilice, se clasifique en displasia leve, moderada o severa, ¿no? A todo ello se ha visto que los corticoides prenatales y el surfactante exógeno da pues una terapia de eficacia probada y mejora el pronóstico de nuestros pequeños en cuanto al desarrollo pulmonar. Otra de las complicaciones también son la hemorragia intraventricular. Recordar que los pequeños que nacen menos de las 34 semanas van a tener mayor riesgo de sangrado cerebral debido a los vasos sanguíneos inmaduros que podrían no tolerar los cambios de circulación, ¿no? Hacen que sean más vulnerables a la inestabilidad hemodinámica. Por otro lado, también hay los cambios del flujo sanguíneo cerebral, hace que haya mayor daños de los vasos sanguíneos y esto pues produzca sangrado intraventricular, ¿no? Que puede ser de la matriz germinal y a su vez también de los ventrículos laterales. En cuanto a la frecuencia en nuestros pequeños, en menores de 750 gramos es mayor, hablamos de un 50%, y en mayores de 1250 gramos hablamos de un 10%. Dentro de los grados de hemorragia intraventricular tenemos del 1 al 4 y dependiendo de ello también tenemos su frecuencia, siendo el 1 el más frecuente, ¿sí? Por otro lado, también tenemos la leucomalacia periventricular. Esto ya representa el daño hipóxico de la sustancia blanca y se habla de una incidencia aproximadamente del 1 al 3% en pretérminos de muy bajo peso. Inflamación intestinal grave, sabemos que nuestros prematuros tienen un sistema inmune inmaduro. Esto hace que disminuya las células blancas, ¿no? Y que haya una mayor colonización del tracto gastrointestinal. A su vez también se postula que hay una isquemia intestinal o también relacionado a las fórmulas maternizadas, ¿no? Que son mecanismos aún poco claros, pero esto hace que haya mayor inflamación, que se estimule la cascada de inflamación y haya por ende una necrosis intestinal. La gravedad de esta entidad hace necesario su diagnóstico y un tratamiento precoz. Por otro lado, también nuestros prematuros hacen trastorno de succión y deglución. Normalmente se está completando entre las 32 a 34 semanas. Sabemos también que hacen trastornos de tolerancia con escasa capacidad gástrica. Vemos que hay reflujo gastroesofágico, una evacuación lenta. También hay problemas de dismotilidad, ¿no? Que hace que presenten retrasos de evacuación y meteorismo, ¿no? La distensión gastrointestinal que vemos comúnmente en nuestros prematuros. Hay un déficit persistente también de absorción de grasas y de vitaminas liposolubles que alteran en su desarrollo y crecimiento. Por otro lado, la alimentación trófica precoz, la lactancia materna, los soportes nutricionales van a ser pilares básicos para que nuestros pequeños se aseguren una buena alimentación y por ende un buen crecimiento y desarrollo. Otra de las complicaciones también que vemos muy comúnmente es el conducto arterioso persistente. Este conducto arterioso persistente es un trastorno cardíaco que se produce cuando el conducto pues queda abierto, ¿no? De ello, tras el parto esto debería cerrarse de forma natural, pero no sucede en nuestros prematuros, ¿no? Aquí les presento un cuadro en los pequeños que normalmente debería cerrarse aproximadamente el cuarto día, el séptimo día, y en cuanto al mayores de 30 semanas, por ejemplo, en un 90% ya está cerrado al cuarto día, ¿no? Y cerrado al séptimo día en un 28%. Y en cuanto al peso, de 1000 a 1500, un 94% debería estar cerrado y en menos de 1000 no se ve dato, no hay datos. Por otro lado, en cuanto al tratamiento de un conducto arterioso persistente del ductus, hay mucha bibliografía actualmente, pero lo que se maneja es el tratamiento con indometacina o ibuprofeno endovenoso, ¿no? Pero esto va a depender de las comorbilidades que tenga el paciente, de los exámenes de laboratorio que veamos y el estado clínico hemodinámico de nuestro paciente. Dependiendo de ello, vamos a ver qué tratamiento vamos a dar, ¿no? Se ha postulado bastante sobre el uso del paracetamol, que aún no está aprobado en una guía, pero se habla mucho de ello y se ha visto en estudio de casos que sí hay tasa de cierre alta en cuanto al uso de ello. En hipotensión arterial es más frecuente cuanto mayor es el peso, está relacionada también con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener en estos pequeños un adecuado tono vascular, como otros factores como la hipovolemia, la sepsis y la disfunción cardíaca.
Recordar que la tensión arterial media debe ser igual o superior a la edad gestacional del pretérmino como regla general. Dentro de los usos de tratamiento, cuando estamos ante una hipotensión arterial, hay que ver los fluidos, ¿no? Dentro de ellos el cloruro de sodio al 0,9%, o lo otro, el uso de vasoactivos, dependiendo de cómo sea la situación clínica de nuestro paciente. Infección y sepsis, ya lo mencioné, eso tiene que ver con la inmadurez del sistema inmune, esto genera hace que haya mayor tasa de infecciones. Los predispone a nuestros niños de esa manera, por una inmunidad inespecífica que es ineficaz, con vulnerabilidad de la barrera cutánea. Por otro lado, hay incapacidad de limitar la infección en un territorio orgánico, es por eso que se denomina sepsis en nuestros pequeños. Por otro lado, los procedimientos invasivos múltiples, ya sea cateterismo, el uso de ventilación mecánica, intubación endotraqueal, por ser mecanismos invasivos, hacen mayor posibilidad de infección. Por otro lado, se ha visto que hay uno o más episodios de sepsis en un 21% en muy bajo peso al nacer, que sobrevivieron mayor de 3 días según estudios. También se menciona que en menos de 28 semanas hay un 34% de sepsis tardía y el 50% de muy bajo peso al nacer recibieron 5 más días de antibióticos, y de estos solo el 1,9% fue una sepsis confirmada. Y en menores de 1000 gramos, mayor riesgo de sepsis tardía, en un 39% de ellos fue sepsis probable, ¿no? Por otro lado, la apnea y la bradicardia, entendiéndose que es las pausas respiratorias más de 20 segundos y si esta está acompañada también de una frecuencia cardíaca menos de 100 latidos por minuto, ¿no? Por otro lado, la anemia también es una de las complicaciones de nuestros prematuros, ya que puede darse por la falta de paso de sangre desde la madre a través del cordón umbilical, ¿no? Se habla mucho del clampaje tardío para evitar esta complicación. Recordar que también en cuanto a los problemas hematológicos puede haber una leucocitosis y una leucopenia. Si hay una leucocitosis o leucopenia, generalmente se habla de una infección, pero también hay que recordar que cuando la leucocitosis puede estar relacionada al uso de corticoides prenatales, y en cuanto a la leucopenia también puede estar relacionada a las madres hipertensas, ¿no? Por otro lado, en cuanto a las plaquetas, también puede estar relacionada a una candidemia o una micosis sistémica, pero también puede ser relacionada a una sepsis, ¿no? El mal control de los niveles de glucosa también se ve en nuestros pequeños. Recordar que la disminución fisiológica postnatal de la concentración de glucosa en sangre es más frecuente en prematuros extremos, es por eso que ahí debe haber el control a las 2, a las 4 horas, y luego ya dependiendo de cómo vaya nuestro niño en el control de la glicemia. Recordar que con el pinzamiento del cordón al nacer, sabemos que en las primeras horas después del nacimiento, hasta que pueda iniciar nuestro pequeño labio oral, los niveles de glicemia van a depender de la activación de la glucogenólisis, ¿no? En ellos no se establece al nacer la gluconeogénesis o cetogénesis, eso se da a partir de las 12 a 24 horas, ¿no? Donde pueden regular ya sus glucosas. Los problemas metabólicos, recordar que ellos tienen el 80% del peso corporal es agua, ¿no? También está asociado a una inmadurez renal, y esto a su vez va a impedir la reabsorción correcta de sodio y agua filtrada. Y va a haber incompetencia para la excreción de valencias ácidas y un adecuado equilibrio de la excreción de fósforo y calcio. Por otro lado, también hablar de la osteopenia del prematuro cuando hay fallo en el metabolismo del calcio-fósforo, ¿no? Y para ello también se asocia lo que es el tratamiento de la vitamina D. Otro problema es la ictericia, debido a distintos motivos que van a conllevar el ascenso de la bilirrubina, sea por la inmadurez hepática también, o por un hematocrito inicial elevado, o por una reabsorción de hematomas. Todo ello hace que haya ictericia en nuestro pequeño, ¿no? Incluyendo también la incompatibilidad del grupo sanguíneo. Algo que es muy importante acá y que es una situación de emergencia es cuando hay kernípteros, ¿no? Y eso se produce porque hay una permeabilidad aumentada de la barrera hematoencefálica, sobre todo en las primeras 72 horas, y hace pues que el niño pueda convulsionar, ¿no? La retinopatía
También sabemos que por la gran cantidad de oxígeno que utilizan y que es necesario para que nuestros niños puedan tener una saturación objetivo, ¿no? Muchas veces hacemos paso al oxígeno y estamos colocando un poco más, entonces es por eso que a manera de prevención, ver nuestros sensores de nuestras alarmas, ¿no? Y definir de cuánto tiene que saturar dependiendo de la edad gestacional, ¿no? En prematuros normalmente es de 89 a 92 es lo que debería saturar y dependiendo si es a término ya un poco más hasta 94 incluso, ¿no? Por otro lado, ¿quiénes son los mayores factores de riesgo en cuanto a retinopatía? Son los pequeños menores de 1500 o los menores de 28 semanas también, ¿no? De acuerdo al grado de retinopatía que se presenta, pues habrá una intervención terapéutica que tendría que darse en su momento, ¿no? Por otro lado, como manera de prevención a todos nuestros niños sometidos a oxígeno, ya sea en ventilación mecánica, por cualquier interfase, ventilación mecánica, CPAP, o incluso cánula binasal, cánula de alto flujo, verlos de acuerdo a cada edad gestacional, en qué semana de edad gestacional deberíamos hacer un fondo de ojo, ¿no? Ahí en el cuadro les he puesto, según el Ministerio de Salud del Perú, más o menos a qué edad debería ser evaluado para descartar retinopatía del prematuro. Bueno, como todo prematuro, también tiene sus secuelas del neurodesarrollo. Dentro de ello, la más fatal y lo que un poquito nos llama bastante la atención y bastante la reflexión de nuestros prematuros es la parálisis cerebral, que vendría a ser una discapacidad motora que se produce, que va a producir trastornos del movimiento, ya sea plejías, espasticidad y distonía. No todos nuestros prematuros van a llegar a esto, pero va a depender de la patología asociada. Dentro de ellos lo que se ha visto más es la hemorragia intraventricular y posteriormente la leucomalacia periventricular, ¿no? Que está más relacionada a ello. Tienen mayor riesgo y presentan aproximadamente la mitad de los niños afectados. Para ello, a nivel nacional y también como parte del protocolo del servicio de neonatología en el Hospital Rebagliati, se ha hecho un protocolo de seguimiento, ¿no? Para el año que se hizo esta revisión, que fue en el 2017, hubieron 6.500 recién nacidos al año, de los cuales 3.5% fueron neonatos recién nacidos de alto riesgo, de los cuales el 60% fueron menores de 1.500, siendo la cantidad de neonatos 136, ¿no? Para ello tenían riesgo tanto biológico como social y se realiza pues programas de seguimiento en manejo conjunto con terapia física, con cardiología, con neurología, oftalmología, para poder hacerle un control hasta los 2 años de edad aproximadamente en cuanto a su desarrollo psicomotor, ¿no? Y hasta el alta. Bueno, dentro en el hospital se han hecho una revisión que les comparto, está muy interesante y muy bonita, donde hacen un seguimiento a los 2 años de vida, desde que fueron prematuros hasta los 2 años, a 190 prematuros de extremadamente bajo peso y de muy bajo peso, que abarcó un periodo de tiempo del 2009 a junio del 2014, de enero del 2009 a junio del 2014, donde se evaluaron el desarrollo psicomotor, la hipoacusia neurosensorial, la retinopatía y la presencia de parálisis cerebral, y por último el síndrome convulsivo. Dentro de ellos abarcaron los bebitos de sexo femenino y masculino, edad gestacional menores de 28 y mayores de 28, siendo la mayor población los mayores de 28 semanas, ¿no? El tipo de parto, el Apgar y si requirieron o no reanimación neonatal. En el siguiente cuadro se ve que la mayor tasa de morbilidad fue sepsis precoz, con un total de 139, seguido de persistencia del conducto arterioso, enfermedad de membrana hialina, sepsis, displasia, hemorragia y enterocolitis. Y de acuerdo a ellos, el retraso del desarrollo psicomotor tuvo el mayor porcentaje, ¿no? El total fue 81 pequeños,
seguido de retinopatía, 48 pequeños, hipoacusia neurosensorial, 26, parálisis cerebral fueron 7 y síndrome convulsivo 7, ¿no? A todo ello, ver y estar bastante relacionados y bastante comprometidos en la salud de nuestros prematuros para evitar estos casos que vemos a futuro, ¿no? Es tener presente a cada paciente, ¿no? Cada paciente es un libro abierto y saber que tienen sus complicaciones desde que ya los recibimos, ¿no? Desde que sabemos que ya es un parto prematuro, debemos tener en cuenta todas las complicaciones y qué hacer para prevenirlas, ¿no? Dentro de ello, hablar de los retos del manejo de nuestros prematuros extremos, ¿no? A manera de conclusiones, en cuanto a lo que debemos tener en cuenta, es evitar la prematuridad y la infección perinatal, el mayor número de UCIs neonatales y un equipamiento adecuado también, la capacitación permanente del personal involucrado, el seguimiento adecuado al alta, fomentar la investigación, una adecuada aplicación de la bioética, sistemas de referencia y contrarreferencia adecuados y oportunos, y comités de morbo y mortalidad perinatal. Todo ello nos va a ayudar a que podamos manejar estas situaciones con nuestros pequeños prematuros. Bueno, eso es todo en cuanto tengo que decirles. Espero haya sido agradable la charla. Si tienen alguna pregunta, les agradecería me la hagan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien? Buenas noches. Yo tenía una duda respecto a las secuelas en el neurodesarrollo. ¿Hay algún peso por debajo del cual se incremente la incidencia de parálisis cerebral? ¿O todos los bebés por debajo de los 1500 lo hacen? Sí, normalmente 1500 y en menores de 1000 aumenta el porcentaje de parálisis cerebral. Gracias, Steve. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias, chicos. Buenas noches.